el uso de la palabra la asambleísta Dina Farinango. Buenas tardes, señora presidenta, colegas asambleístas, medios de comunicación. El día de hoy estamos analizando dentro del Pleno de la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria del año 2022. Y es algo importante dar a conocer a todos los ecuatorianos y ecuatorianas sobre el recorte del presupuesto que va a existir el año de 2022 en el ámbito de la salud y la educación, que es algo fundamental que como ecuatorianos y que estamos aquí, la voz de todos los ecuatorianos, vamos a defender los recursos de la educación. Por ello, creemos que es muy importante. En la 10ª transitoria de la Constitución del Ecuador determina que el Estado debe de asignar de forma progresiva los recursos públicos del presupuesto general del Estado para educación inicial, bachillerato, de igual manera educación inicial, con incrementos anuales de al menos del 0.5% del Producto Interno Bruto, hasta alcanzar un mínimo del 6% del Producto Interno Bruto. Eso determina en la Constitución de la República. Y aquí vienen a decir que están cumpliendo con lo que determina la ley y nuestra Constitución. Por lo tanto, no se puede entender que tras una pandemia que estamos atravesando, tengamos una proforma llena de recortes en educación, en salud, también en obra pública, solo con el afán quizá de cumplir con el Fondo Internacional. No podemos recibir además un presupuesto, quizá tal vez de manera tranquila, de manera callada, sin poder enviar las observaciones que sean necesarias al Ejecutivo. Según las estadísticas presentadas por el INE en julio de este año, el 32.2% de los ecuatorianos, que equivale al 5.7 millones de ecuatorianos, se encuentran en condición de pobreza y el 2.6 millones viven en extrema pobreza. Esta realidad nos hace reflexionar. Las políticas sociales no son exitosas y cada vez existe una brecha entre pobres y ricos, que es más grande. En ese sentido, es el deber del Estado tener una adecuada inversión. Lamentablemente, en la proforma presentada vemos que existe varios recortes a la educación. Por ello, es importante nosotros como legisladores seguir trabajando y legislando en proyectos en bienestar de nuestra juventud, que cumplan las ofertas de campañas sobre el libre ingreso a las universidades. Vemos que existe un recorte de 210 millones destinados a desvinculación del personal, es decir, que aumentará el desempleo en plena crisis que estamos atravesando en nuestro país para el próximo año 2022. Los más sacrificados serán los maestros, para quienes se ha destinado 120 millones en desvinculación. Con lo anteriormente dicho, se está contraviniendo de aquel proyecto de ley orgánica de educación intercultural en el proyecto reformatorio que fue declarado constitucional por la Corte Constitucional. Señala en su artículo 20, la asignación presupuestaria para el sector de educación es progresiva, creciente y sobre todo intransferible e irreductible. La salud, existe una disminución de 291 millones. La educación superior también es afectada y hoy día recibimos a un miembro del HCU de la Universidad Central del Ecuador que los jóvenes también tienen voz y nosotros tenemos que enviar para que realice el Ejecutivo las correcciones que sean necesarias y que también cumpla con lo que establece nuestra Constitución.
Por ello, son recortes de 2.3 millones, como la Universidad Amazónica, que bordea por los 35% del recorte del presupuesto. Eso significa el cierre de varias facultades. Y nuestra juventud, ¿dónde va a ir a parar? Necesitamos garantizar la educación a nuestros jóvenes. Aquello podría significar cierre quizá tal vez y no dotar de varias expectativas que tienen nuestros jóvenes. Por ello creemos que es muy necesario, que vemos que no sintoniza la realidad, que tiene muchas necesidades nuestro país. Y es importante dar prioridad a las demandas de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. La inversión en obra pública también se reduce de 480 millones de dólares a 450. En contraste, se aumentará en cerca de 1.000 millones el rubro destinados al pago de haberes del Estado. Esto ni siquiera guarda sensibilidad con el país. Por lo dicho, es menester que este Pleno observe la proforma presupuestaria y demande las correcciones urgentes para guardar en concordancia como lo determina la ley. Y sobre todo, preste atención a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Hasta ahí mi intervención, señora presidenta. Gracias.